Pues es otra forma de ambientación que puede haber aquí, ¿no? ¿Vale? Vamos con el siguiente. Acá tenemos la ambientación de catástrofe. En este caso, se caracteriza porque en ello ocurre algún tipo de desastre, ya sea natural, incendio, tormenta, sismo, o es provocado ya sea por los seres humanos o por entes de otra dimensión o por el propio espacio o la naturaleza. Es decir, por ejemplo, en Armagedón, pues no es algo provocado por los humanos, viene del espacio. Si estamos hablando de eh, no sé, la película Presagio es el Sol, si es Geotormenta es el núcleo de la Tierra, o sea, en este 2012, caso, mande, en 2012. la de 2012 es el cambio en el eje terrestre, ¿no? O sea, en este caso, pero pues El día el después de mañana también. día después de mañana y es un extraterrestre, ¿sí? Entonces cada trama tiene ahí como unas, un fenómeno distinto que es lo que lo provoca, pero en este caso, pues el contexto general de la ambientación es como de desastre, ¿no? Todo está valiendo. No, el día después de mañana es el de que se congela todo. Me equivoqué, confundí con el día que la Tierra se detuvo. Ese sí es con extraterrestre, ¿sí? Entonces ahí están, todas estas películas tienen ambientación de catástrofe, ¿sí? La falla de San Andrés, etcétera. Luego está esta como The Imitation Game, que sería un contexto histórico, ¿sí? Son tramas de eventos que se desarrollaron en algún momento del pasado y que pueden estar apegados a eventos que probablemente sí ocurrieron, ¿sí? En este caso también Imitation Game sería tanto histórica como biográfica, porque cuenta la historia de Turing, que es el que desarrolló la máquina Enigma, pero al mismo tiempo narran una parte histórica, ¿sí? Películas como JFK o El Patriota, ¿sí? Son películas que narran momentos y eventos históricos específicos. Otra ambientación puede ser la ambientación policíaca o de crímenes, ¿sí? En este caso, el contenido está relacionado con asesinatos, con el crimen organizado, y la trama suele incluir algún tipo de homicidio o algún acto criminal que a lo largo de la película pues se va a ir esclareciendo, se va a ir resolviendo, ¿sí? Los policías resuelven asesinatos o problemas de narcotráfico o operaciones ilícitas, ¿no? Y ahí los policías pues son los que resuelven el asunto, ¿sí? Entonces ahí en contexto es que las películas están ambientadas, ¿sí? En persecución policial, en las calles cotidianas, es ahí donde la trama se mueve. De aquí, a ver, de estas, puede ser de combinación de las tres. ¿Hay alguna película en particular que les encante, ya sea de catástrofe o histórica o policíaca? Hay una que se llama Casa Blanca, pero no recuerdo de qué género es. Casablanca. Me parece que es policíaca, ¿no? No sé. Nunca la he visto. Esa película no la he visto, pero creo Es que la es de de la ese. caída de la Casa Blanca, ¿no? No, o sea, la caída de la Casa Blanca. Ah, ok, pero esos me parece que son más como en el ámbito de la acción que policíacas. Es como, por ejemplo, si hablara de la película de Bad Boys con Will Smith y o sea, esas son más tirando como a la comedia y a la acción, más que policíacas como tal. Sí, o sea, es más un tema de ver persecuciones y demás. Las de policía son más como las películas de gángster americano o ¿cuál otra puede ser? Bueno, pues esa que puse ahí, que es Seven, por ejemplo,
En este caso, pues son detectives y están tratando de desarrollar o descubrir a un criminal, ¿no? Y van como toda esta trama de investigación. Las películas de Sherlock Holmes, de alguna manera, medio caen también en este ámbito policíaco, aunque, bueno, tienen más de aventura las actuales. ¿Ok? Y, bueno, llegamos a las últimas de ambientación. Tenemos ambientación western, que son las películas de vaqueros o de lejano oeste, como se les suele llamar, y las tramas se desarrollan dentro de lo que se conoce como el periodo colonial o la era moderna de los Estados Unidos, hasta la era moderna de los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente son las películas de vaqueros, literalmente, ¿no? Montados a caballo, con pistola, ¿sí? Y es, bueno, este género del cine en Estados Unidos es algo que les encanta, les fascina. Ya a lo mejor ha bajado un poco, pero híjole, antes de los 70s estas películas mandaban muchísimo. Y aquí también en México, si recuerdan, en la época del cine de oro mexicano, también eran películas muy vistas, muy queridas por la gente, como que se extrañaba esa época de a caballo, de Pedro Infante a caballo con sus pistolas y demás. Era algo muy cotidiano, ¿no? Ahí en la película que pongo es la de El bueno, el malo y el feo. Son una joyita también, muy buena película. Este, una trama medio rara, pero está buena la película. ¿Sí? Y con un soundtrack chulada, ¿no? Entonces, y bueno, ahí es donde, por ejemplo, podemos hablar de películas, pensando ya hasta ahorita donde llevamos, que tienen una mezcla de tramas muy variadas. Por ejemplo, la tercera de Volver al Futuro, que justamente tiene una ambientación en el lejano oeste, o sea, digamos que es un western. Si nos vamos hacia atrás, a ver con los demás, es un western, no es policíaca, no es histórica, no es de catástrofe, sí es de ciencia ficción, ¿ok? Es cómica, tiene sus elementos cómicos, tiene sus elementos románticos, ahí del Doc con Clara, tiene sus elementos dramáticos de si irán a matar a Marty o no, ¿ok? Sí, entonces, y bueno, es una película esencialmente de aventura, pero también tiene escenas de acción con persecuciones y demás. Entonces, es una película que evidentemente utiliza muchísimos recursos o muchísimos géneros, muchísimo tipo de ambientaciones para poder generar pues un mayor rango de emociones en el espectador, ¿sí? Y esos rangos de emociones pues terminan haciendo a la larga que las películas pues te terminen gustando muchísimo más, ¿no? Y llegamos al último tipo de ambientación, que es la ambientación erótico, ¿ok? Que en este caso contiene escenas que pueden ser incluso de desnudos, pero que se centra originalmente la atención en la parte amorosa, artística, filosófica y no en la parte genital. De hecho, todavía habría otra ambientación que sí ya sería el cine pornográfico, pero bueno, la única parte en la que se hace diferencia del cine erótico es que ahí sí está centrado o toma como consideración la parte genital, ¿sí? En este caso se centra más en los genitales, tanto masculinos como femeninos, que en las películas eróticas, ¿ok? Que en este caso, pues sí es un poco más la trama hacia el romance que viven los protagonistas como tal, y bueno, sí viven su sexualidad al tope, pero originalmente no está completamente centrada la trama en eso. De las principales exponentes está esta, la de 50 sombras de Grey, pero pues también está esta reciente de 365 días, que también salió por ahí, ¿no? Y ya más viejitas están algunas como 9 semanas y media y otras tramas parecidas, que tienen ese tipo de dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las ambientaciones a partir el cine a partir de las ambientaciones. Y luego, bueno, vamos finalmente a brincarnos a el formato en el que de alguna forma se puede
O sea que ya va prácticamente la película para ser transmitida. En este caso, bueno, tenemos el primero es el formato de animación, ¿ok? Ese es uno de los primeros formatos que vamos a ver ahorita. El formato de animación, pues su nombre ya creo que lo dice todo, son películas que se van a componer principalmente de fotogramas que pasados rápidamente uno detrás de otros nos generan la ilusión de movimiento o video, ¿ok? Y estas pueden ser hechas a mano, ya sea dibujados o moldeados, como en el caso del stop motion, o en la actualidad, pues mediante de un ordenador. Y ahí tenemos, pues, si nos vamos desde lo más viejito, hasta, como el caso de Blancanieves, hasta ya con modelado a computadora como intensamente, o con stop motion, como tenemos el caso de El extraño mundo de Jack, o Night Before Christmas. Y aquí la pregunta para ustedes es, ¿cuáles son sus pelis favoritas animadas? Ya sé que está duro porque hay muchas El muy buenas. cadáver de la novia. El cadáver de la novia, dice Naomi. Profe, Teo, ¿el musical cuál es? ¿cómo que musical? No, de los puntos, musical. Pero no, no entiendo tu pregunta. O sea, ¿cuál es la No, 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 descripción? de los puntos que están en animación. ¿Me Ah, no, puede...? el musical es musical. O sea, ya estábamos hablando del género como tal de la película. Y aquí está, o sea, por ejemplo, aquí Sí. en las películas de Disney, ya lo habíamos mencionado, hay musicales, hay escena musical dentro siempre, ¿sí? Entonces, el género, usualmente, por ejemplo, si estoy hablando de Blancanieves, seguramente estoy hablando que Blancanieves es un drama musical, ¿sí? Podría ser ese el género. O sea, es una situación dramática que pasa en la cual a Blancanieves no la envenenan y sale ahí del envenenamiento por el beso del príncipe para enfrentar a la bruja y entre todo eso, ahí cantan los enanitos I'm home, ¿no? Ok, entonces en este caso, pues tenemos una mezcla de drama y parte musical, pero el formato de la producción, pues el formato en el que se elabora es a través de la animación, o sea, la forma de presentar, digamos, la película al público. Eso es a lo que se refiere con el formato o la forma de producción. Jonathan, ¿ibas a comentar algo? No, Ah, no sé si te quedó me expliqué con eso, David. David, bueno, ¿alguien más, tiene su favorita de animación? Yo, de stop motion, el fantástico señor zorro. Ok, muy bien. Ana Mari, ahí está ahí. la de Coraline y la puerta secreta y la saga de cómo entrenar a tu dragón. Ok. La de Coraline también es mi favorita. Sí, he visto por partes Caroline, no la he podido terminar de ver completa. Ya la próxima vez la voy a cachar para verla. Ya con tan buena referencia, la voy a ver. Ahí, por ejemplo, me mataban Aladdin, la original, y Shrek. Shrek se me hace una obra maestra tanto de la cultura pop, todas las referencias, chistes y demás que hacen, o sea, son buenísimos. Y la verdad es que la versión no, doblada al español de aquí, con Derbez y demás, hacen esa saga muy, muy buena. ¿Ok? Vale, de ahí tenemos otro formato de producción. Es el formato en 3D. ¿Ok? En este caso, pues va a ser usando tecnología de filmación y proyección de cine para que se pueda simular la visión tridimensional humana. Aquí, bueno, puse la imagen de la película de Avatar, que fue una de estas películas muy famosas en utilizar esa tecnología. Y la verdad es que a la película le sacaba muchísimo provecho, ¿no? La ambientación que existía en el planeta Pandora,
a las imágenes en 3D, ¿no? Tan es buena que sigue siendo, en algún momento dado, Endgame la rebasó y con relanzamientos Avatar la volvió a rebasar como la película más taquillera y la que más dinero ha recaudado en la historia, ¿no? Entonces, eso nos habla del el poder visual que esta película tiene y a ver qué va a pasar, justo que creo que en este año o el que viene sale Avatar 2, entonces eso va a estar de locos, ya habrá que ver cómo está la trama y si la gente se entusiasma, pero me imagino que sí se van a querer esperar por el nivel de producción a que ya la gente pueda ir a los cines otra vez y no sé si las lanzan así como que ya la gente puede ir a los cines y ahí está la película, seguramente va a ser algo muy, muy impresionante. Bueno, de ahí tenemos el famoso live action o en imagen real, que en este caso es la oposición a la animación, que son las películas filmadas en tiempo real con actores reales, pues de carne y hueso, ¿sí? Son las películas, pues interpretadas como tal, pues por personas, ¿sí? Como que lo cotidiano. Es otro formato de producción que bueno, también ahora se ha empezado a popularizar con cierto tipo de películas, ¿sí? Que eran películas animadas originalmente y alguien dijo, oye, lo podríamos hacer con personas y pues eso es lo que se está intentando. Okay. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que cansamos todavía ver tanto de las cosas, ¿ok? Bueno, de ahí tenemos este formato que se le conoce como metraje encontrado, ¿sí? El metraje encontrado es una técnica narrativa que se utiliza bastante en películas de terror y en falsos documentales, en los que todo o una parte del filme es ficticio y presentado como si fuese un material descubierto ahí medio extraño, ¿sí? Como en el caso de el proyecto de la Bruja de Blair, o en Cloverfield, o en Actividad Paranormal, por ejemplo, ¿no? Esto de que son grabaciones, como si fueran grabaciones de la casa, y te lo venden como de ese estilo, ¿no? Y te busca generar como este temor a que pareciera que son filmaciones reales, ¿no? Y que tiene como este elemento de que, híjole, eso sí lo grabaron cámaras de verdad, ¿no? Entonces, pues genera un miedo adicional. Así funciona ese estilo de producción cinematográfica, ¿no? Obviamente, a veces incluso llega a ser películas que en presupuesto no salen tan caras porque haces una filmación, ¿no? Como cotidiana, como en vista en primera persona de los eventos o circunstancias y ya, pero con toda la narrativa adicional, pues se arma toda una trama interesante. Bien, cierro enlace porque ahora sí me marca el minuto de tiempo y ya regresamos para acabarnos los de formato, cine de acuerdo al formato o de tipo de producción. ¿Sale? Ahorita venimos por acá.